Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar este video tutorial en el cual desarrollaremos el título del texto argumentativo para los estudiantes de primero básico de las secciones A y B del Instituto Doctora Sara Cabarrús de Ruiz. Bueno, empezamos. Un argumento va a ser una exposición oral o escrita que tiene como fin el defender o convencer de una idea. En este caso, vamos a proceder a analizar este texto argumentativo, la importancia del Facebook en nuestras vidas. Tomémonos unos minutos primero para hacer una lectura detallada y consciente de lo que es la importancia del Facebook en nuestras vidas. Luego de ello, responderemos las siguientes preguntas. La primera, podemos releer el texto si es necesario. ¿Qué te pareció interesante de la lectura? Explicamos qué nos pareció interesante. Luego, la pregunta número 2 nos indica qué aspectos positivos se mencionan sobre el uso del Facebook. Todos los aspectos positivos que nosotros encontremos en este argumento, o sea, en este texto. Posteriormente, nos concentraremos en la pregunta número 3, encontrando o identificando los aspectos negativos que según el texto contiene la red social Facebook. Luego de leerlos y releerlos, si es necesario, anotamos, por favor, los aspectos positivos y luego los aspectos negativos de la red social del Facebook. En el número 4, nos preguntan, ¿cuál crees que es el propósito de este texto argumentativo? Tenemos que entender, interpretar el texto. ¿Cuál es la finalidad del texto que anteriormente leímos? Posteriormente, luego de haber leído, analizado los aspectos positivos y negativos, entender el propósito del texto, en el punto número 5 nos preguntan, ¿cuál es tu opinión? En este caso, la opinión de ustedes, del Facebook después de haber leído el texto. Este es un proceso que debemos de repetir con cualquier documento o texto argumentativo que nos llegue a nuestro poder. Tenemos que analizarlo siempre desde el punto de vista positivo, negativo, luego tratar de entender o inferir el propósito o el objetivo al cual se creó, para luego nosotros suministrar la opinión, nuestra propia opinión. Es posible que la persona que logró escribirlo logre transmitirnos esa idea, convencernos de la idea, tanto con sus argumentos a favor como sus argumentos en contra. En este caso, tenemos que hacer un análisis, una síntesis del texto completo. Pasamos posteriormente a la parte práctica. Vamos a desglosar esa parte de lo que contiene un texto argumentativo. Veamos el esquema que se nos presenta. Bueno, todo texto argumentativo tiene 4 partes. La primera es el tema, el asunto del cual vamos a tratar. Puede ser el COVID-19, puede ser el uso de Facebook, puede ser el manejo de la pandemia que tiene el gobierno, el alza del combustible, el Día Internacional del Agua, etc. El tema puede ser muy general o muy específico. Luego nos propone todo texto argumentativo una tesis. ¿Qué es una tesis? Una idea, una opinión que se defiende. Es una idea personal. Todos nosotros podemos generar una tesis, una idea. Esta idea debe de ser evaluada a través de una antítesis, una contraidea o unas contras
un grupo de ideas contrarias, que luego de dilucidarlas a través de la argumentación, me van a dar una síntesis, es decir, una conclusión. Los argumentos, que son parte de la tesis, van a ser el razonamiento que se emplea para probar o demostrar la tesis. Si nuestros argumentos son lo suficientemente convincentes, las personas que lean nuestro texto argumentativo se convencerán de esta idea. O bien, generarán nuevas ideas. Por eso es importante que tomemos en cuenta que el tema debe ser un tema del cual nosotros conozcamos, o por lo menos el tema que nosotros estamos investigando. A lo largo de nuestro trabajo académico, en todas las materias, nosotros vamos a hacer uso de lo que son textos argumentativos. Vamos a tener temas, vamos a tener sobre ese tema ideas que vamos a contraponer con otras ideas, vamos a argumentar los puntos a favor y los puntos en contra de nuestra tesis o de nuestra idea para sacar nuestras propias conclusiones. Las conclusiones, entonces, se toman sobre el tema después de haber argumentado. Una conclusión no tiene una evaluación positiva o negativa, únicamente es lo que nosotros logramos sintetizar de la tesis que estamos presentando. Bien, vamos a leer nuevamente el texto argumentativo presentado en la sección anterior sobre el Facebook y vamos a proceder a resolver o a marcar con una X lo que nosotros creamos conveniente. ¿Cuál es la tesis que se define en el texto presentado? Tenemos opciones. ¿Cuál es uno de los argumentos a favor? Seleccionamos. ¿Cuál es la conclusión que da el autor de este texto? Seleccionamos. Dependiendo de nuestro análisis. Por supuesto, esto depende de nuestra lectura, de nuestra comprensión lectora. Por consiguiente, si existiera alguna palabra en el texto que a continuación se nos presentó, que no comprendamos su significado, debemos recurrir inmediatamente al uso de un diccionario y buscar el significado o los significantes de esa palabra. No podemos hacer un análisis de un texto si no comprendemos todas las palabras que lo forman. Nuevamente, si leemos el texto, escribimos 2 argumentos a favor y 2 argumentos en contra que encontremos en el texto que estamos analizando. Recordemos, mantener una buena caligrafía y una buena ortografía a la hora de redactar nuestros argumentos. Recordemos, importante, los argumentos son ideas que nosotros visualicemos en el texto. Luego pasaremos a la parte constructiva, en el cual vamos a nosotros a generar un texto argumentativo. Primero que nada, vamos a seleccionar un tema. ¿Cuál va a ser nuestro tema? Posteriormente, nosotros vamos a hacer uso de las acciones que se nos presentan. Vamos a escribir nuestra idea. ¿Qué pensamos sobre el tema que vamos a desarrollar? Por favor, es importante que a la hora de desarrollar esta actividad recurran a un tema que les sea fácil o que sea pertinente para ustedes. No busquemos temas que no conozcamos, ya que va a ser muy difícil argumentar algo que desconocemos. Tendríamos que pasar a una fase investigativa, lo cual no es el objetivo de este ejercicio. Luego vamos a escribir los argumentos a favor y los argumentos en contra.
Para, por último, dar nuestra opinión, nuestra conclusión. Recordemos que depende mucho de la intención de lo que nosotros tengamos. Podemos hablar sobre cualquier tema, puede ser alguna enfermedad, el uso del agua, el problema de transporte, cualquier idea que nosotros manejemos. Una vez que completamos cada paso, podemos crear ese texto argumentativo con todos los elementos. Redactamos nuestro texto recordando nuestra caligrafía y nuestra ortografía. Ya para finalizar, vamos a hacer uso de la autoevaluación, la cual es importante luego de una actividad de aprendizaje en el cual debemos de responder las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Aprendí algo realizando esta actividad? Y luego, ¿qué dudas tengo al respecto del desarrollo de esta actividad? El tema general, para recordarles, es el uso de los textos argumentativos. Estamos utilizando entonces una habilidad comunicativa, en este caso una habilidad escrita. Bien, un gusto saludarlos. Espero verlos en la siguiente parte de nuestro desarrollo del curso de idioma español. Hasta la próxima.